Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Cada vez que una marca lanza al mercado un nuevo producto, lo hace con eventos brillantes, ruidosos y glamorosos. Hoy les contaré la historia de uno de esos eventos, pero que a diferencia de otros, ocurrió casi en silencio, pero que aún así generó una ola de repercusiones. De la mano de eso, daremos un paseo por la historia del que es considerado el invento más importante del siglo XX y de cómo una pequeña y desconocida empresa se convirtió en un actor clave de la más grande revolución tecnológica y la más tensa trama geopolítica del siglo XXI. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lacienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Sandra Marras, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Andrés Cepeda, Sergio y Jorge Pincheira, Sergio Yuri Espinosa, Felipe Abarzúa, Los Rojas Peredo, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Natalia Moreno, La Cervecería Intrínseca, Maximiliano Alcayaga, Marjorie Leighton, la familia Poblete Díaz, Gonzalo y Lorenzo San Martín, Andrea Méndez, Guillermo Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Sofía del Villar, Mr. Corner, Bernie Love, Juan Francisco San Martín, la familia Gutiérrez Jorquera, Daniela Struckhardt, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Carolina Sepúlveda, Pía Pérez y Diego León, Jordi Torras, José Manuel Carballo, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Almendra y Luna Andrus, Café Elqui, Javiera Castro, Playita Restobar Guanaqueros y el pintor Max Langevin. El 9 de enero de 2007, en el Moscone Center de San Francisco, California, un evento especial estaba por cambiar la historia de la tecnología. La expectación en el aire era palpable, mientras que Steve Jobs, el carismático CEO de Apple, subía al escenario de la conferencia Macworld frente a un público ansioso de periodistas, desarrolladores y fanáticos de la marca. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. Jobs, con esa habilidad para contar historias que lo caracterizaba, comenzó diciendo que Apple presentaría 3 productos revolucionarios: un iPod con pantalla táctil, un teléfono móvil innovador y un dispositivo para acceder a Internet. Repitió esta frase varias veces, jugando con las palabras, hasta que finalmente, con una sonrisa cómplice, reveló la sorpresa. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? ¿Lo entienden? No son 3 dispositivos separados, es uno solo. 3 separate devices. This is one device. Y lo vamos a llamar iPhone. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. La audiencia estalló en aplausos y asombro. La expectación se convirtió en una especie de incredulidad colectiva. Frente a ellos estaba un dispositivo que parecía romper con todas las convenciones. En un mundo donde los teléfonos móviles estaban llenos de botones físicos y pantallas pequeñas,
El iPhone parecía como salido de una película de ciencia ficción, un dispositivo con una gran pantalla táctil y casi sin botones. Jobs, que siempre tuvo un gran talento escénico, fue desvelando las características que hacían único a este teléfono. Con un toque de su dedo en la pantalla multitáctil, mostró cómo se podía deslizar, hacer zoom y moverse por la interfaz de una manera fluida e intuitiva. Nunca se había visto algo así en un teléfono. Las pantallas táctiles existentes eran torpes, poco sensibles y solo reconocían un dedo a la vez. Pero el iPhone entendía los gestos del usuario, permitiéndole manipularlo como si fuera una extensión de su propia mano. La pantalla multitáctil era una revelación, pero el minimalismo de su diseño también sorprendía. En lugar de tener botones por todos lados, el iPhone se controlaba con un solo botón de inicio. Esto no solo era innovador, era radical. Evidentemente, el iPhone no era perfecto. Al mirarlo en retrospectiva, resulta claro que el dispositivo tenía limitaciones importantes. No soportaba la conexión 3G, lo cual significaba que navegar en Internet era una experiencia frustrante debido a su lentitud, y su cámara, aunque avanzada para la época, no grababa video y apenas alcanzaba los 2 megapíxeles. Estas limitaciones hicieron que algunos periodistas y analistas fueran escépticos del éxito del dispositivo. Después de todo, Apple había tenido éxito con el iPod, pero el mercado de teléfonos estaba dominado por gigantes como Nokia, Motorola y BlackBerry. Las dudas crecían y algunos se atrevían a vaticinar que este teléfono elegante y muy caro, que costaba $500 en su versión más básica y estaba atado a un contrato exclusivo con una empresa de telefonía, sería un completo fracaso. Sin embargo, la confianza de Jobs y el marketing de Apple supieron sortear estas dudas. Cuando el iPhone salió a la venta el 29 de junio de 2007, las escenas de fanáticos haciendo fila por horas, incluso días, frente a las tiendas de Apple fueron elocuentes. La gente quería tener este dispositivo en sus manos y en su primer año de vida, el iPhone vendió más de 6 millones de unidades. El éxito no solo cayó a los escépticos, sino que dejó en claro que Apple había marcado un antes y un después en el mundo de los teléfonos móviles. Lo que había empezado como una presentación impactante y teatral terminó en una auténtica revolución. El iPhone no solo le dio a Apple una nueva dirección, sino que transformó toda la industria. Poco tiempo después, otras compañías comenzaron a lanzar sus propios dispositivos con pantallas táctiles e interfaces simplificadas. Mirando hacia atrás, es difícil exagerar el impacto de este primer iPhone. El dispositivo fue mucho más que un teléfono, se convirtió en una extensión de nuestras vidas, una herramienta indispensable que cambió nuestra forma de comunicar, trabajar y disfrutar de la tecnología. Aquella presentación de 2007 en San Francisco marcó el inicio de una era en la que la tecnología, cada vez más personal, comenzó a acompañarnos en el bolsillo, desdibujando la línea entre lo digital y lo cotidiano. El lanzamiento del primer iPhone en 2007 no solo revolucionó el mercado de la tecnología, dio inicio a una transformación cultural que convirtió a los smartphones en una extensión de nuestra vida cotidiana. Con ese primer modelo, Apple no solo mostró al mundo cómo debía ser el futuro, sino que también encendió una carrera tecnológica global. Las compañías estadounidenses primero, y luego muchas otras a nivel mundial, comenzaron a competir en diseño, potencia y conectividad. Lo que al inicio parecía una competencia por crear el dispositivo más elegante y eficiente, se convirtió en menos de 2 décadas en una verdadera batalla entre países por controlar los avances tecnológicos más sofisticados del mundo. Tal vez por eso mismo, cada lanzamiento de un nuevo smartphone es un evento masivo, luminoso, lleno de glamour y que genera expectativas. Pero probablemente ningún lanzamiento haya generado tanto ruido como uno que ocurrió paradójicamente de manera silenciosa y sin aspavientos. En agosto de 2023, el gigante chino de tecnología Huawei presentó un nuevo smartphone, el Mate 60 Pro. El evento tuvo lugar en China, casi en silencio, sin la fanfarria habitual que suele acompañar al lanzamiento de un dispositivo de esta naturaleza. De hecho, este lanzamiento hubiera pasado casi desapercibido en la prensa internacional si no fuera por un detalle muy importante que se escondía en el corazón de este smartphone.
De alguna manera, Huawei, una compañía que había enfrentado años de sanciones por parte de Estados Unidos, apareció de pronto con un teléfono tan avanzado que encendió todas las alertas. Ese teléfono no era simplemente un avance técnico, era una declaración de independencia. Lo que realmente sorprendió al mundo no fue solo el lanzamiento de un nuevo modelo de teléfono de alta gama, sino la manera en la que Huawei había aparentemente logrado superar las barreras que, en teoría, limitaban su acceso a la tecnología de semiconductores más avanzada. ¿Cómo había logrado Huawei este avance? La sorpresa rápidamente se transformó en incertidumbre, y la incertidumbre en rumores e hipótesis. ¿Había logrado China desarrollar esta tecnología por sí misma? ¿O había algo más detrás? ¿Algún otro tipo de acceso más turbio a la tecnología que no se suponía que tuvieran? El caso del Mate 60 Pro no fue solo un evento tecnológico. En muy poco tiempo se convirtió en un símbolo de la carrera geopolítica por la supremacía tecnológica, una batalla en la que los semiconductores, esos pequeños y discretos chips que tenemos dentro de cada dispositivo, representan el núcleo de una lucha mucho mayor. Estos componentes son el pilar en el que descansan la inteligencia artificial, las telecomunicaciones y los sistemas de defensa. Estados Unidos, líder en el desarrollo de estas tecnologías durante varias décadas, vio en el lanzamiento del Mate 60 Pro una señal de alerta. China estaba avanzando significativamente a pesar de todos los esfuerzos para ralentizar su crecimiento tecnológico. El impacto del Mate 60 Pro empezó a ser menos un logro en diseño y más una señal de advertencia, un aviso de que las restricciones no estaban funcionando. No solo eso, muy pronto apareció una trama que involucraba espionaje industrial y que puso en el centro de la polémica a la que debe ser la empresa más importante del mundo hoy, la holandesa ASML, y el que es considerado el invento más importante del siglo XX. El origen de toda esta historia es un humilde tubo de vidrio sellado al vacío y algo conocido como efecto termoiónico. Antes de que existiera la era digital, mucho antes de los chips de silicio y las pantallas táctiles, la tecnología más avanzada que teníamos para manipular señales electrónicas venía en un formato que hoy nos parece casi de ciencia ficción retro: los tubos de vacío. Se trataba de cilindros de vidrio transparentes que parecen una ampolleta, foco o bombilla, pero que guardan en su interior un intrincado conjunto de filamentos y rejillas. A estos componentes se les conoce como tubos de vacío o válvulas de vacío, y fueron los precursores de prácticamente toda la electrónica moderna. La historia de los tubos de vacío comienza en 1883, cuando el famosísimo inventor Thomas Edison notó algo curioso. Mientras experimentaba con las primeras ampolletas de luz incandescente, se dio cuenta de que algunos de sus filamentos de tungsteno emitían electrones cuando eran calentados. Este fenómeno, conocido como emisión termoiónica, era en esencia el primer vistazo al potencial de los tubos de vacío. Sin embargo, Edison no notó nada especial y nunca pensó que pudiera llegar a tener un uso interesante. Más adelante, el físico inglés John Ambrose Fleming se dio cuenta de que este flujo de electrones podía controlarse y utilizarse como un tipo de válvula electrónica, una suerte de interruptor, permitiendo que la corriente fluya en una sola dirección. Con este descubrimiento, Fleming construyó el primer tubo de vacío funcional en 1904. ¿Cómo funcionaban estos tubos de vacío? Bueno, la idea clave detrás de ellos era simple, pero muy poderosa. Cuando el filamento metálico dentro del tubo que estaba al vacío era calentado, emitía electrones y estos se movían hacia una placa cargada positivamente que estaba dentro del tubo. En el camino había una rejilla metálica que se podía ajustar para detener o regular el flujo de electrones, lo que permitía modular la señal. Con esta estructura, los tubos de vacío eran capaces de amplificar señales eléctricas débiles o actuar directamente como interruptores. En la práctica, esto significaba que por primera vez
se podía captar y amplificar una señal de radio débil para transmitirla con claridad a través de una gran distancia. Gracias a esta tecnología, la radio se convirtió en un fenómeno masivo durante la década de 1920. Ahora se podía escuchar una voz o una canción transmitida a kilómetros de distancia, lo cual era un logro revolucionario. Y no solo fue la radio, los tubos de vacío fueron la base para la televisión. En los primeros televisores, los tubos de vacío permitían recibir y procesar la señal de imagen y sonido, creando una experiencia completamente nueva. Por primera vez, el público no solo podía escuchar, sino que también ver lo que estaba pasando en otros lugares, desde noticieros hasta eventos deportivos. Pero la verdadera revolución que trajo esta tecnología fue el desarrollo de las primeras computadoras. En la década de 1940, científicos como Alan Turing y John von Neumann comenzaron a vislumbrar el potencial de los tubos de vacío para construir máquinas que pudieran realizar cálculos complejos a gran velocidad. Esto llevó a la construcción de verdaderos monstruos tecnológicos, como la ENIAC, la primera computadora electrónica de propósito general, que usaba más de 17.000 tubos de vacío y ocupaba una habitación completa. La ENIAC podía realizar en minutos cálculos que antes habrían llevado semanas. Sin embargo, los tubos de vacío también tenían un gran inconveniente. Generaban una enorme cantidad de calor, tanto que muchas veces los investigadores apagaban la calefacción en invierno. Además, consumían enormes cantidades de energía y tal vez la peor parte, dejaban de funcionar constantemente por problemas en los filamentos. No era raro que, en máquinas como la ENIAC, algunos tubos fallaran cada pocas horas, lo cual requería de un mantenimiento constante. La tecnología en sí era fantástica, pero en la práctica dependía de un componente tan poco confiable que todo el mundo estaba buscando algo que pudiera reemplazar a los tubos de vacío. Estaba claro que si queríamos avanzar en la tecnología, debíamos encontrar algo más pequeño, más eficiente y más confiable que estos cilindros de vidrio llenos de filamentos. La tecnología estaba lista para dar un gran salto, pero necesitaba un dispositivo que reemplazara a los tubos de vacío, algo que permitiera soñar con aparatos electrónicos cada vez más complejos, compactos y veloces. En el año 2000, una encuesta realizada por la revista Scientific American convocó a expertas y expertos de todo el mundo en una encuesta para determinar cuál era el invento más importante del siglo XX. ¿Sería la televisión? ¿El avión? ¿La vacuna contra la polio? ¿O tal vez la penicilina? Ninguno de esos. El ganador por lejos fue el transistor. ¿Qué hacía a este pequeño dispositivo tan importante? A primera vista, un transistor no parece gran cosa. Es una pieza minúscula y de aspecto sencillo, nada comparable con la monumentalidad de un avión o la complejidad de una vacuna. Pero la clave estaba en su potencial para transformar la forma en que el mundo procesaba información. Sin el transistor simplemente no habría computadoras personales, internet ni teléfonos inteligentes. Y sin el transistor, el siglo XXI, tal como lo conocemos, tampoco existiría. La historia del transistor comienza en los laboratorios Bell en Estados Unidos, donde los científicos buscaban reemplazar a los enormes y poco confiables tubos de vacío. Los científicos sabían que si querían mejorar las comunicaciones y ampliar las posibilidades de los circuitos electrónicos, necesitaban una alternativa mucho más compacta y duradera. Algo que hiciera lo mismo que los tubos de vacío, pero evitando todos los aspectos negativos de estos dispositivos. El transistor se basaba en una lógica muy distinta a la de los tubos de vacío. En lugar de depender de la emisión termoiónica en un espacio vacío, es decir, de electrones que se generaban calentando un metal y que se movían en el vacío hacia una placa cargada positivamente, los transistores se basaban en un flujo de electrones en materiales sólidos. En lugar de volar en el vacío, los electrones se movían en materiales muy especiales, llamados semiconductores, principalmente silicio y germanio. Estos materiales poseen propiedades electroquímicas únicas
que los sitúan entre los materiales conductores, como el cobre, y los materiales aislantes, como la goma. Bajo ciertas condiciones, podían dejar pasar la corriente eléctrica y bajo otras, detenerla. Una válvula de vacío sin vacío, muy pequeña, que funcionaba con poca electricidad y que casi no se calentaba. La clave estaba en la estructura atómica del silicio y el germanio, que permitían fabricar componentes electrónicos que podían realizar el trabajo de un tubo de vacío con una fracción del tamaño, del consumo de energía, pero sobre todo de las fallas. Donde antes se necesitaban miles de tubos de vacío, ahora era posible lograr los mismos resultados con unos pocos cientos de transistores y sin preocuparse de que el sistema colapsara por sobrecalentamiento o fallas frecuentes. Así, con el transistor, la era digital finalmente podía despegar. Los laboratorios Bell cambiaron para siempre el rumbo de la electrónica al convertir este principio en un dispositivo real, compacto y eficiente. Este pequeño gigante de silicio y germanio dio vida a la primera generación de computadoras que no solo podían hacer cálculos, sino que podían miniaturizarse hasta caber en un escritorio y eventualmente en un bolsillo. Una cosa interesante de esto es que en los albores del desarrollo del transistor, estos dispositivos emitían un sonido muy especial que hizo que los físicos e ingenieros los bautizaran como grillos electrónicos. Así, oficialmente, el transistor nació en 1947 de la mano de los físicos John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley, quienes en 1956 ganarían el Premio Nobel de Física por sus investigaciones sobre semiconductores y la invención del transistor, el invento más importante del siglo XX. Muy pronto, luego de este gran avance, quedó claro que la capacidad de cualquier máquina que requiriera transistores para funcionar iba a depender de la cantidad de transistores que se pudieran incluir, por lo que entre más pequeños fueran los transistores, mejor. Así comenzó la carrera por la miniaturización de los transistores, una historia que en la práctica es el relato de cómo la tecnología se volvió omnipresente. La miniaturización de los transistores permitió generar dispositivos electrónicos conocidos como chips o circuitos integrados, componentes electrónicos que en un pequeño espacio tenían cientos o miles de transistores. Estos transistores funcionan como pequeños interruptores que controlan el flujo de corriente eléctrica y al unirse en complejos patrones permiten que el chip realice operaciones lógicas y matemáticas a velocidades increíbles. Así, el chip es el cerebro de casi todos los dispositivos electrónicos modernos, desde nuestros teléfonos inteligentes y computadoras hasta los sistemas más avanzados de inteligencia artificial. Una cosa interesante de todo esto es que el proceso de miniaturización de los transistores ha sido guiado durante décadas por una regla no escrita conocida como la Ley de Moore. La Ley de Moore, formulada por Gordon Moore, uno de los cofundadores de Intel, establece que el número de transistores en un chip se duplicará aproximadamente cada 2 años, lo que permite incrementar la potencia y reducir el tamaño de los dispositivos electrónicos. Aunque fue formulada en 1965 como una observación más que como una regla física, la ley de Moore se convirtió en un objetivo para la industria tecnológica, que ha hecho avances impresionantes para cumplir con esta predicción. Actualmente, los chips modernos contienen miles de millones de transistores en un área tan pequeña como una uña. Sin embargo, a medida que los transistores se acercan a tamaños increíblemente pequeños, al nivel de unos pocos nanómetros, apenas el tamaño de una decena de átomos, el proceso de miniaturización se enfrenta a límites físicos fundamentales y requiere de procesos de fabricación increíblemente precisos y complejos. El proceso de fabricación de los chips modernos comienza con la extracción de silicio de alta pureza, que suele obtenerse a partir de la arena de cuarzo. Este silicio debe ser ultra puro, con impurezas de menos de 1 parte por 1000 millones, para asegurar el rendimiento de los futuros transistores. Una vez refinado, el silicio ultrapuro se calienta en un crisol de cuarzo a temperaturas de aproximadamente 1425 grados Celsius, finalmente hasta que se funde. Luego se sumerge en esta masa fundida de silicio
un pequeño cristal de silicio ultrapuro, llamado semilla, que se retira lentamente hacia arriba mientras se rota lentamente el crisol con el silicio fundido. La rotación del crisol y la extracción simultánea y cuidadosa de la semilla permiten que el silicio fundido se enfríe lentamente, adheriéndose a la semilla de forma controlada, cristalizándose de una manera muy ordenada alrededor de ella. Así se forma un lingote de silicio ultrapuro que puede llegar a tener 1 metro de largo y 30 centímetros de diámetro. Una suerte de salchicha gigante, brillante y pesada, hecha de silicio ultrapuro. El siguiente paso en la fabricación de los chips es generar láminas de silicio a partir de este lingote, cortando finas capas que son conocidas como obleas. Cada oblea es un círculo de silicio ultrapuro de unos 30 centímetros de diámetro y es pulido en ambientes ultra limpios, ya que la presencia de una simple mota de polvo puede estropear todo el proceso. La fabricación de chips comenzó en Estados Unidos en los años 50, cuando las primeras empresas, como Fairchild Semiconductor e Intel, fundadas en el Valle de Silicio, el famosísimo Silicon Valley, desarrollaron y perfeccionaron las primeras tecnologías para fabricar semiconductores. En esta época, los ingenieros estadounidenses, impulsados por la demanda de la industria militar y espacial, innovaron en la creación de transistores y circuitos integrados, estableciendo las bases de la industria de los microchips. Para los años 70 y 80, el liderazgo estadounidense era claro, pero este rol empezó a cambiar cuando el modelo de fabricación se volvió más global. A medida que los chips se volvieron cada vez más complejos, las empresas de Silicon Valley buscaron socios en Asia para reducir costos y aumentar la capacidad de producción. Japón fue uno de los primeros países asiáticos en ingresar en la industria, pero en los 90, Taiwán emergió como un jugador clave, en gran parte debido al impulso del gobierno taiwanés y la visión de Morris Chang, quien fundó la empresa TSMC, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, en 1987, y que se convirtió en el fabricante de microchips más importante del mundo. La empresa TSMC se centró en un modelo en el que produce chips exclusivamente para otras empresas, sin diseñar sus propios productos. Este modelo atrajo a muchas empresas que preferían concentrarse en el diseño de chips y subcontratar la fabricación. Gracias a su altísima calidad y capacidad, TSMC comenzó a crecer rápidamente, atrayendo a clientes como Apple, Qualcomm y Nvidia, lo que les permitió liderar la industria en tecnología y volumen de producción. Hoy, el proceso de fabricación de transistores en miniatura depende de un proceso extremadamente complejo llamado litografía. En este proceso se trazan patrones microscópicos sobre las obleas de silicio utilizando luz ultravioleta para dibujar circuitos en capas sucesivas. Este proceso permite colocar miles de millones de transistores en un solo chip. Con cada nueva generación de chips, la tecnología de litografía debe ser más precisa y refinada para lograr reducir el tamaño de los transistores, lo cual, por cierto, aumenta la eficiencia y el rendimiento del chip. La técnica litográfica más avanzada en la actualidad es la litografía ultravioleta extrema, que permite grabar patrones de tamaño nanométrico. Este proceso es tan complejo que exige maquinarias de altísima precisión, capaces de trabajar en un entorno al vacío y de manipular ópticas complejas para enfocar la luz a la escala deseada. Los equipos de litografía ultravioleta extrema son increíblemente sofisticados, y aunque parezca increíble, hoy hay solo una empresa en todo el mundo que ha logrado fabricarlos: ASML. La empresa ASML tiene su casa matriz en Veldhoven, Países Bajos, y fue fundada en 1984 como una alianza entre las empresas holandesas de electrónica Philips y la Advanced Semiconductor Materials. ASML comenzó con un enfoque en desarrollar herramientas de litografía, que en sus inicios eran sistemas de luz ultravioleta convencional para grabar patrones en las obleas de silicio. La década de los 90 fue clave para ASML. En un momento en que la competencia en litografía crecía
y otros gigantes de la industria como Nikon y Canon dominaban el mercado, ASML empezó a apostar por un enfoque innovador y altamente arriesgado. Liderados por ingenieros y ejecutivos visionarios, ASML comenzó a trabajar en una técnica litográfica que podía operar con luz ultravioleta extrema, una tarea que parecía inalcanzable en ese momento. Uno de los hitos importantes para ASML ocurrió en 1995, cuando comenzaron a cotizar en las bolsas de valores de Ámsterdam y Nueva York. Esto atrajo a nuevos inversionistas y con el financiamiento obtenido pudieron gastar dinero en investigación y desarrollo a gran escala para competir a nivel global. Luego, en la década del 2000, ASML hizo un avance crucial en la litografía de luz ultravioleta, consolidando su posición en el mercado. Después de una década de experimentación, lograron crear máquinas de litografía ultravioleta extrema que revolucionaron a la industria. Estos avances colocaron a ASML en el centro de la innovación de semiconductores. En la actualidad, esta empresa es el único proveedor en el mundo de equipos de litografía ultravioleta extrema, y sus máquinas de última generación, como la serie TWINSCAN, son capaces de fabricar transistores de solo unos pocos nanómetros de tamaño, lo que permite la creación de los chips más sofisticados del mundo, los que son cada vez más potentes y eficientes. La construcción de cada máquina de litografía de luz ultravioleta extrema es una verdadera hazaña. Son más de 100.000 piezas, cada máquina pesa alrededor de 180 toneladas y su precio puede superar los $150 millones. Sí, escucharon bien. Una sola máquina de ASML cuesta $150 millones. La posición de esta empresa como único proveedor de tecnología de litografía ultravioleta extrema lo convierte en un actor crucial, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino que también geopolítico. En los últimos años, Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de esfuerzos por bloquear el desarrollo de microchips avanzados en China, principalmente debido a preocupaciones sobre seguridad nacional y competencia tecnológica. Una de las principales tácticas ha sido imponer restricciones a la exportación de tecnología clave, como los equipos avanzados de litografía ultravioleta extrema fabricados por ASML, los que son necesarios para producir chips de alta gama. Estados Unidos ha presionado a otros países, como Países Bajos, para que impongan estas restricciones, dado que los chips más avanzados son fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial, la computación cuántica y la defensa. Además, el gobierno de Estados Unidos ha restringido el acceso de empresas chinas como Huawei a componentes y software cruciales para la fabricación de semiconductores avanzados, limitando así su capacidad para competir en el mercado internacional. Esto se ha complementado con presiones diplomáticas, alentando a aliados internacionales de Estados Unidos a seguir el ejemplo de las restricciones impuestas a China, lo que ha afectado su capacidad para acceder a tecnología avanzada. Y aparentemente, estas restricciones habían funcionado. Claro, hasta que Huawei lanzó casi en silencio su smartphone Mate 60 Pro. En las entrañas de este dispositivo había un chip de 7 nanómetros, conocido como Kirin 9000S, una hazaña tecnológica que encendió las alarmas en Estados Unidos. ¿Cómo fue posible que Huawei lograra incorporar un chip de esa naturaleza en su dispositivo? En China, el principal fabricante de microchips, la empresa SMIC, no tenía acceso a las maquinarias de litografía más avanzadas de ASML, pero la holandesa había detectado que un par de años antes, uno de sus ingenieros de origen chino había renunciado de manera intempestiva para volver a China. Una investigación interna reveló que ese ingeniero robó valiosa información industrial y se cree que esa información, si bien parcial, podría haber resultado clave en el desarrollo de un chip avanzado por parte de China. Todo esto refleja una batalla tecnológica global por el liderazgo en la fabricación de semiconductores, que no solo tiene implicancias económicas, sino que también geopolíticas. El control sobre la producción de chips avanzados es clave para áreas estratégicas como la inteligencia artificial y la defensa, lo que convierte la lucha por el dominio de esta industria en una cuestión crítica para el futuro tecnológico y militar de las potencias globales. Así, el lanzamiento del Mate 60 Pro de Huawei fue mucho más
que una simple actualización de hardware. Fue un recordatorio de que el mundo de la tecnología está redefiniendo los límites del poder y la soberanía. Mientras Huawei demostraba que China podía sortear las barreras tecnológicas impuestas por Estados Unidos, los estadounidenses intensificaban sus medidas de control y aumentaban la presión sobre la industria y sus aliados para mantener su dominio. Hoy el actor clave es ASML, una empresa que nunca buscó protagonismo y que, sin embargo, posee las llaves de un futuro en el que el dominio de los semiconductores marcará el rumbo de la economía, la política y hasta la seguridad global. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará esta carrera? Y en el centro de ella, ASML observa, sabiendo que, para bien o para mal, sus máquinas y su tecnología tienen el poder de cambiar el mundo. Así hemos llegado al final de esta muy entretenida historia. Espero que la hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos Patrons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaína Araya, Hernán y Lucas Castillo, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, la familia Flores Noguer, Christian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Michelle Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanusu Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, José Luis Ulloa, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, David González, Claudio Ollarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Claudia Torres, Cosca y Banya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíes Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Emma y Ana Llenero, Paula Lagos, David Pelao Pérez, Katia Ramírez, Marigen Narea, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Guísica, Joel Moya, Rodrigo Salas y Luciano Santana. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que estén muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto que la ciencia los acompañe.